Casi no pasa semana sin que tengamos un pequeño temblor. Es porque habitamos el área sísmica más activa del planeta y debemos estar siempre preparados. Marcela Cornejo Díaz ha hecho un estupendo trabajo y laborioso de investigación para entregarnos en estas más de 500 páginas una propuesta de interpretación del proceso histórico y social de la música arequipeña y del problema de representación y vigencia que afronta en las últimas décadas. Tenemos la creencia que el Arequipa musical es el Yarabín, las Pampeñas y su célebre carnaval. Cantemos, bailemos sobre una granada hasta que reviente agua colorada, pero este libro nos abre un mundo insospechado de belleza que creo que corre el riesgo de perderse, ¿no? Evidentemente, sí, porque se trata de una tradición oral que hasta la fecha, salvo excepciones contadas, principalmente la de Juan Guillermo Carpio Muñoz, no se había hecho ningún trabajo con ánimo integrador del tema, ¿no? Escrito, ¿no? Es sorprendente porque además en Arequipa siempre ha habido una preocupación por la cultura. Eso es aparente, le diré la verdad, porque yo pienso que en Arequipa más bien hemos tenido muchos problemas, tal vez en los últimos 40 años, 35, 40 años, hemos entrado en una crisis de desarrollo de las ciencias sociales y humanas que reflexionen sobre la identidad local y la historia local. Eso yo pienso desde mi punto de vista de que está insuficientemente desarrollado todavía. Y por eso es esa carencia de trabajos acerca de la música y de la creación popular. Exactamente, y de otras formas expresivas surgidas de lo popular sobre todo, porque Arequipa, habiendo sido una ciudad que tradicionalmente ha tenido cierta clase media que ha podido producir, textualizar las cosas sobre la identidad local, le ha dado muy poca importancia a la cultura surgida de lo popular, ¿no? Entremos en el libro. Una de las primeras cosas que me ha sorprendido es que hay cosas muy poco conocidas, como por ejemplo la célebre marcha fúnebre de Morán, con que los policías y los militares despiden a sus muertos. Descubrimos que fue una improvisación de un batallón en Arequipa en honor al héroe de Ayacucho, José Trinidad Morán, mandado a fusilar por Domingo Elías. Así es. Bueno, esto yo estoy recopilando datos que ya han trabajado otros historiadores, entre ellos Juan Guillermo Carpio Muñoz, ¿no? O sea, he tratado de simplemente resumir lo que han aportado historiadores previos, y la historia oficial, por decirlo así, cuenta de que fue una improvisación. No sé hasta qué punto eso puede ser exacto, ¿no? Pero sí que fue producto de un momento de la historia álgido en Arequipa, en que se produjo una injusticia con este héroe, ¿no? Víctima de las rencillas caudillescas que abundaban en el Perú en esos años, ¿no? Y fue fusilado injustamente porque él no tenía por qué haber sido ajusticiado, y eso conmocionó la conciencia moral de la sociedad arequipeña. Eso se reflejó en la acogida que tuvo esa marcha, que surgió así espontáneamente, ¿no? De la conmoción que produjo esa muerte injusta, ¿no? Y esa marcha ha tenido proyección bastante amplia, regional, porque se interpreta en otras partes del Perú también. ¿Qué importancia han tenido las chicherías en Arequipa en la formación del cancionero popular tradicional? Aquí usted le atribuye una gran importancia. Uno de los campos donde se expresó de manera más fecunda ese mestizaje fue en las chicherías picanterías, porque se trataba de una sociedad señorial muy conservadora. La vida social en los salones de las casas señoriales era más a puerta cerrada, ¿no? Una cosa más estamental. El espacio más democrático, más mesocrático y el espacio público más concurrido era la picantería, y es precisamente ahí donde la gente convergía, no solo para intercambiar, qué sé yo, buenos momentos de partir, gozar con la comida, sino también para crear y recrear poesías y canciones. Además, en su título del libro hace una precisión: cancionero popular tradicional. Mi interés estaba en indagar en las expresiones que se desarrollaron desde fines del siglo XIX a lo largo del siglo XX, porque en esa época estimo que en Arequipa, como en otras ciudades del Perú, de América Latina, es cuando se comenzó realmente a reflexionar y a debatir el imaginario, los imaginarios locales. Los intelectuales de cada pueblo comenzaron a reflexionar sobre de dónde provenía esa sociedad a la que pertenecían y a dónde se proyectaba, y cómo se delineaban sus referentes simbólicos principales en la música, en la poesía, en la literatura.
¿Cómo pretendes, bien mío, que yo viva sin quererte? Que uno de los referentes simbólicos musicales más importantes sin duda es el yarabí. Bueno, sí, como ya está bien ya comprobado, el yarabí no es una expresión arequipeña, es una expresión panperuana. Incluso hay yarabíes en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Pero Panandina, ¿no? Sí, pero sí, exactamente. Pero podemos reconocer que en Arequipa se dio un proceso con una fuerza particular, ¿no? Y esto se debió a la particular configuración socioeconómica que tuvo la ciudad y la campiña que la rodeaba, ¿no? Usted hace aquí tres diferencias: el yarabí mestizo de tradición indígena, el yarabí mestizo de tradición señorial y el yarabí melgariano. El yarabí melgariano se inscribe dentro del yarabí mestizo de tradición señorial. En realidad son dos grandes bloques. El yarabí mestizo de tradición indígena es el que proviene fundamentalmente de una matriz poético-musical indígena. El jarawi. El jarawi. Y el yarabí mestizo de tradición señorial proviene de una matriz fundamentalmente castellana, señorial, de ciudad. Hay un yarabí que proviene del campo y hay un yarabí que proviene de la ciudad. Que juntaron las armas de los dos, que juntaron las armas de los dos. Esto no lo estoy proponiendo yo por primera vez, esto ya lo había escrito Juan Luis Damert en un buen artículo que escribió por el año 2003 sobre la tradición del amor cortés en los cantos románticos de los arequipeños expresados en yarabíes. ¿Y por qué doy mi voto a esa teoría, a esta hipótesis del origen señorial del yarabí arequipeño antes que indígena? Porque por las rasgos formales que tiene el yarabí arequipeño, por la métrica que conserva, por la temática que maneja. Es un yarabí que se canta solo en español, en un castellano muy cuidado, muy pulido, y es estrictamente romántico, no alude a otra temática. Como bien sabemos, en otras partes del Perú los yarabíes pueden ser más polisémicos, pueden tratar otros temas, pueden tener otra tónica, pueden cantarse en quechua, pueden tener otra métrica. O sea, y eso no lo vemos en el yarabí arequipeño, por lo menos en el yarabí melgariano. Y no encontraré ni tu sombra, porque te fuiste, paloma. De los yarabíes que han permanecido mejor hay un manojo de canciones que legó Mariano Melgar. Cisne mi dolor, lamento, hay ansia, pena y tormento. Y hay una edición de 1890 de la lira arequipeña de Pío Chávez y Valdivia que compila 12 yarabíes, también muy fiablemente atribuibles a Melgar. De ahí, de estas matrices